Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración súper especial y muy fuerte por todas aquellas personas que están pasando cualquier tipo de dificultad, ya sea de salud, de relaciones o de dinero. Si tú quieres pedir una oración especial, lo puedes hacer en un comentario en este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Nosotros oramos acá con nuestra familia por todos ustedes. Si quieres pedir por los demás, también lo puedes hacer en un comentario en este video. También lo puedes hacer en tu corazón, es muy válido. Lo importante es que hagas una oración por las demás personas. Pedir por los demás es algo súper maravilloso y que trae mucha alegría y muchos beneficios. La verdad es que cuando lo comencé a hacer no lo he hecho o sea, desde hace mucho tiempo que lo hago, pero las bendiciones se me vinieron multiplicando a medida que fui orando por otras personas y más personas y más personas. Se han ido multiplicando. Bueno, también puede sucederles a ustedes convertirse en personas oradoras, oradores, que oren por todo el mundo, por las necesidades de los demás, y es algo súper maravilloso, se los aconsejo. Bueno, también los quiero invitar a que si esta lectura no resuena con ustedes, la dejen pasar. Devuélvela al universo con el mismo amor que fue entregada a ti, y el universo te va a entregar muchísimo más amor a ti. También te quiero pedir que que por favor te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Escorpio, mis escorpiones y escorpionas, voy a comenzar la lectura de ustedes con las personas que tienen una relación en este preciso instante. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Piensa en tu persona especial, nómbrala en tu mente o en voz alta o en voz baja, como tú quieras, como a ti te resulte mejor. Lo importante es que en este preciso instante tú conectes con tu persona especial para que la energía de esa persona llegue hasta ti. Estas 4 primeras cartas es lo que tu persona especial siente por ti, lo que piensa de ti y lo que espera de ti. Y las 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y el consejo de sus guías espirituales. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial en este preciso instante. Es una persona que para llegar a esta relación tuvo ciertos problemas, ciertas dificultades. La relación de ustedes no ha sido fácil con relación al entorno de ustedes. Han habido, no sé, de parte y parte de ustedes dos, personas que no han estado muy de acuerdo con la relación de ustedes. Pero mira que es una persona que dice que realmente te quiere a pesar de esta situación, a pesar de todo esto, y que es una persona que ha recibido como cierto tipo como de advertencias, o le han dicho, no, mira, esta persona de Escorpio, no sé tu nombre, esta mujer o este hombre de Escorpio, bueno, no creo que les digan así, pero pues como no sé sus nombres, pues digo, esta persona no te conviene definitivamente. Y les han dicho este tipo de cosas. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que superen todas estas habladurías, todas estas situaciones que se les han presentado a ustedes en la relación que ustedes han tenido, porque se siente bastante cansado o cansada por la situación. Eh, ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que tú, o sea, a pesar de que siguen con la relación y todo esto, no se siente muy cómodo o muy cómoda con la relación, porque dice que le ha traído más prejuicios que beneficios, más peleas y más situaciones desagradables, no contigo, sino con otras personas, con personas de su entorno, de tu entorno. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en su relación en un futuro más bien cercano? Mira que ten cuidado con, no sé, hay algo que desde el comienzo a mí no me cuadró con esta lectura de lo que siente y piensa de ti tu persona especial, a pesar de que de cierta manera te pueda querer o te pueda estimar.
pero es una persona, ten mucho cuidado con un dinero que le has prestado o le has dado o algo así. Ten cuidado con tu dinero porque es algo en lo que te puede estar engañando esta persona. Ten mucho cuidado con esa situación, ¿vale? Mira que pueden haber sentimientos entre ustedes, pueden haber sentimientos de toda esta cuestión, pero ten mucho cuidado con tu economía, porque es una situación de la cual, o sea, cuando uno quiere a una persona, uno le puede entregar todo, absolutamente todo, y a uno no importarle, y después ya lamentarse, cuando ya han terminado la relación, ya lamentarse y decir, ay, pues, ¿por qué no cuidé más mi cuestión económica? ¿Por qué no cuidé más? ¿Por qué no fui más mesurado, más medido? No te digo que no hay que dar, no te digo que no hay que gastar a veces, pero hay que ser medido, hay que ser mesurado, ¿ya? Para que la cuestión no se convierta solamente, que te convierta solamente como en un cajero automático para tu pareja. ¿Qué les aconsejan a ustedes sus guías espirituales? Que su relación no se base, su relación sentimental no esté basada en cuestiones de negocios o de dinero, que aparten eso, que aparten perdón, uno de mis perritos acaba de pasar por debajo, qué pena con ustedes, y movió la cámara, qué pena con ustedes. Bueno, ellos son realmente un amor y no, son cosas que a mí no me molestan y espero que ustedes tampoco. Que separen ustedes los negocios del corazón, ya que traten de separarlo hasta el momento en que su relación esté bastante consolidada. Eso es el consejo que te dan tus guías espirituales en este momento, mi querido amigo o amiga de Escorpio, que está en esta relación en este preciso instante. Bueno, ese es el consejo que te dan tus guías y lo que pudiera estar pasando o no pasando, tú lo puedes evitar que pasen estas situaciones desagradables a través de las cartas, ¿ya? Cuando uno le lee las cartas o algo así, no es para quedarse esperando a que lo negativo pase, no, es para evitar que eso negativo pase. Bueno, es mejor que me digan a mí, vea, usted se equivocó con lo que me dijo y eso no pasó, que me vengan a decir, ay, vea, me pasó y fue algo totalmente desagradable. Bueno, este angelito te está diciendo algo súper bueno. El saber te da de rectitud. Mira, esta cuestión como oculta que puede haber con relación a tu pareja, busca la información, busca toda esta situación que tal vez no pueda ser algo muy serio, muy grave. Y digo tal vez, no digo que no sea o que sea. Tal vez pueda o no ser algo grave. Busca y toma decisiones al respecto, ¿ya? Para que puedas tú tomar decisiones sabias y justas. No vayas a ser injusto con tu pareja o con otras personas. Mira, esta carta es complemento de la otra. Esclarecerás el enigma. Te vas a enterar absolutamente de todo con relación a tu pareja, que por qué es esto que tanto que no le cuadra a las demás personas con relación a a la relación sentimental de ustedes, valga la redundancia. Ya va a ser tu decisión si continúas y no continúas con esta persona a pesar de que te enteres de todo. Eso ya es tu situación, es algo muy personal tuyo y que todos los demás debemos respetar. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Escorpio que se encuentran en este preciso instante en una relación. Vamos a ver qué me les espera a mis queridos amigos y amigas de Escorpio que se encuentran solteritos y solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. En este preciso momento tú estás viviendo una situación bastante, como te digo, desfavorable, muy seguramente relacionado con tu trabajo, con, no sé, algo relacionado con tu trabajo. O si es relacionado con tu salud, de pronto tu movilidad física de pronto se ha habido afectada. Algo que te tiene a ti dudando muchísimo y que te tiene en un estado bastante, ¿cómo te digo? Que inclusive te ha traído conflictos con personas cercanas a ti. Es un problema que en realidad en este momento tú lo ves grande,
pero realmente no es tan grande, grande, grande. Tiene solución, tiene salida y una salida de la que tú menos te esperas. Tú te preguntarás, ¿cuál es esta? La tienes tú en tu interior, en tu fuerza interior. Yo sé que los problemas o las dificultades, ya sean físicas, económicas o sentimentales, a uno lo ponen mal, pero uno tiene una llama en su interior que a uno lo ayuda a salir, que lo ayuda a luchar, a seguir adelante, a mejorar en todos los sentidos y aspectos, y tú lo tienes súper, súper grande, mi querido amigo o amiga de Escorpio. Tienes una fuerza, una voluntad que tú no te la imaginas. Tienes que creer más en ti. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano? Eh, mira que, bueno, en un futuro más bien cercano, cercano, em, mira que tienes que tener bastante cuidado con tal vez algún tipo de aventura o un viaje que tú quieres hacer, no sé, alguna cuestión que va a ser una aventura para ti. Ten mucho cuidado con eso porque podría sufrir algún tipo de accidente, algún, no sé, algo que podría ser bastante riesgoso para ti en en este momento de algún viaje, algo así. Eh, También llega a tu vida una persona bastante fiel, bastante estable, alguien que tú has estado esperando sentimentalmente y que te va a traer un antes y un después a tu vida con relación a tus relaciones sentimentales, valga la redundancia. ¿Qué te aconsejan tus guías espirituales en este preciso momento? Lo que te estoy diciendo, ten mucho cuidado donde pisas en todo sentido. eh, Ten mucho cuidado lo que haces, porque podrías tener un cierto tipo de caída, más que todo en cuestiones físicas, ¿ya? Ten mucho cuidado con esa situación. También ten mucho cuidado con tu salud emocional para no caer en depresión. Si te es posible en este momento, haz ejercicio, come bien, duerme bien y acércate a tus personas amadas, a tus seres amados, a esas personas que te quieren y que te apoyan todo el tiempo. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso instante. Bueno, vamos a sacar dos angelitos. Salieron dos angelitos súper, súper maravillosos. Son súper buenos. La serenidad es tu fortaleza. Este angelito te invita a tener calma, serenidad, cualquier situación que se te esté presentando en este momento. Tal vez no es tan grande como tú la ves. Uno ve los problemas más grandes cuando está deprimido, cuando está ofuscado, lo ve más grande, lo ve peor. Entonces, serénate, cálmate para que puedas ver las cosas de mejor manera y para que puedas tomar decisiones sabias e inteligentes y acertadas. Este ángel es súper, súper especial. Dice, sufrirás una transmutación. En tu vida va a haber un antes y un después de una situación que va a ser algo contundente para ti. Va a ser una situación que tú vas a enfrentar, pero que te va a llevar a otro nivel en todos los sentidos, absolutamente en todos los sentidos. Entonces, desde ya mismo, prepárate para ese cambio, esa transmutación, con cultivando tu vida espiritual, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu de la mejor manera y haciéndote a un buen círculo de apoyo social. Bueno, vamos a ver qué me les dicen a mis queridos amigos y amigas de Escorpio que me preguntan en este preciso instante por su economía. Estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante y las cuatro siguientes es lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. En este preciso instante, tú eres una persona que tienes una experiencia bastante buena en cuestiones económicas, no importa si eres joven o eres mayor, pero ya tienes una experiencia, has sido un trabajador y una trabajadora inalcanzable. Estás enfrentando unos problemas, unas dificultades bastante serias, bastante graves, que te tienen pasando una situación, no sé,
con relación a tu temperamento, a tu carácter, a tu espíritu, a tu alma, ha sido toda una prueba, pero tú lo estás enfrentando de una manera bastante madura. ¿Qué te espera en tu futuro más bien cercano con relación a tu economía? Mira que sales más reforzado, más maduro de toda esta situación, con ganas de aventurarte, de salir adelante. No mezcles los sentimientos con los negocios, con la billetera. Yo digo que la billetera de los hombres va en un lugar muy distinto al corazón y el de las mujeres también. Entonces no mezcles esas situaciones porque no te pueden traer nada bueno, nada positivo. Aléjate de personas tóxicas, de personas que hablan cosas totalmente negativas todo el tiempo. Aléjate de ese tipo de personas porque también atraen lo negativo. Podrías estar recibiendo de este tipo de noticias nada agradables, nada buenas. Con relación a esto te aconsejan tus guías espirituales. No te endeudes de manera que no puedas responder o de manera innecesaria, porque esto te puede traer problemas en un futuro. Este no es el momento de endeudarte, este no es el momento, o un futuro más bien cercano. Espera un tiempo prudente para poder pedir préstamos o algo así para cierta inversión o cierta dificultad económica que tengas en este momento. Bueno, estos son tus angelitos el día de hoy para tu situación económica. No falles a tu palabra. ¿Qué más te puedo decir? En los negocios es fundamental respetar la palabra que uno da, y los papeles que uno firma también son palabra de uno. Por favor, no falles a esto para no tener dificultades y que los problemas que tienen en este preciso instante no se vuelvan más graves. La salud florece en el valiente, te dice este otro angelito. Tú estás tomando esto de una manera bastante madura, bastante fuerte, pero tienes que hacer acopio más de tu valentía y de tu fuerza. Enfréntate a todas estas situaciones como un león, como una leona, de una manera sabia y justa. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Escorpio, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío un abrazo de luz, muchísimas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.